Bien, para analizar las características en particular de las empresas, hemos visto que una de las características es que tiene que tener una identificación esta empresa. Tiene que tener un nombre con la cual se identifique, un domicilio, que tanto les hablé, domicilio legal, fiscal o el domicilio comercial, y un patrimonio, que ya lo vimos anteriormente. Hablando de esto de la marca, en estos días transcurrió el hecho de que la marca Blancaflor sacó de su logo la negrita, que era tradicional en esta marca, todos dicen que una mujer de manos blancas. En este caso, podemos observar, la cuestión acá a plantearse son los motivos de esta empresa para ver si se consideraba como discriminación el hecho de que fuera una mujer negra o cuáles fueron los motivos. También analizamos con una de las dos burbujas el tema de esta harina y si fue un acierto o un error el cuestionamiento de esta decisión. El segundo punto a tener en cuenta, que es una de las características de las empresas, es que tienen que tener una misión. Es la razón o motivo por el cual se crea esa empresa, ¿no? Es una herramienta estratégica porque marca el camino para eso, ¿no? Y es la base donde se debe asentar el plan de los negocios. Vimos algunas misiones de algunas empresas y ver la visión es hacia dónde se va a dirigir, a qué pretende convertirse en largo plazo. Acá tenemos un ejemplo concreto de que es la misión justifica la razón de ser, mientras que la visión determina lo que la empresa quiere llegar en un futuro. Cuando hablamos de la imagen corporativa, trabajamos el tema de la importancia de reflejar en esa imagen, en esa marca, en ese logo que vamos a tener, los valores de esta identidad corporativa. Esta identidad corporativa termina siendo el conjunto de creencias o percepciones que tienen la gente sobre esa marca. ¿Mm? Es que nosotros brindamos o cómo nos ven a nuestra marca. Cuando hablamos de otro de los puntos, que es el origen del capital, vemos que puede ser pública, privada o mixta. Cuando hablamos de pública es porque está financiada por el capital es del Estado, privada es por aquellas personas que no son gubernamentales, no pertenecen al gobierno, y mixta es una función de ambas dos. Cuando hablamos de la constitución jurídica, hablábamos de la ley de sociedades comerciales, la ley 19.550, que la vamos a analizar en detalle en sistemas 2 en quinto año, cuando vemos que hay distintos tipos de sociedades comerciales que asumen estas empresas y en las cuales hay diferentes responsabilidades, diferentes formas de dividir el capital y demás. Cuando hablamos de la finalidad de la empresa, que es otra de las características, hablamos mucho de lo que es sin fin de lucro y con fin de lucro. Cuando nosotros hablamos de sin fin de lucro, siempre dijimos que eran organizaciones. Pero ¿qué pasa? Toda organización necesita tener un lucro, porque si no, no habría forma de que subsistiera esa organización. Entonces es importante destacar que si nosotros decimos que las empresas tienen fin de lucro, entendemos que son aquellas que el fin de lucro lo buscan para aquellos que son los propietarios o los dueños de esa firma. Toda empresa sin fin de lucro, ¿no? O sea, esta que le llaman sin fin de lucro, no son las más habituales y son las que ya hemos visto como aquellas que hacen para su subsistencia o para el beneficio de aquellos a quienes está dedicada. Cuando hablamos del tamaño de las empresas, se lo relaciona con la cantidad de personas que trabajen en ella. Y acá tienen un cuadrito donde, de acuerdo a la cantidad de operarios, es donde se la clasifica por tamaño. Otra de las características de las empresas es que opera, o sea, trabaja en uno de los determinados sectores según la actividad que realice. Primario es cuando hablamos de un sector de extracción, que se dedica a la extracción de materias primas directamente de la naturaleza. Cuando hablamos del sector secundario, se encuentran estas empresas de manufactura, o sea, transforman lo del sector anterior, ya sea en productos terminados o en productos semi-elaborados. Cuando hablamos de un semi-elaborado, estamos hablando de un producto que va a seguir su tratamiento en otro sector. Sector terciario, hablamos del sector de los servicios, sería tanto el servicio financiero como los bancos, de salud, de educación, de transporte. Y hay un cuarto sector que es el
Cuaternario. Cuando hablamos del cuaternario hablamos de aquellas áreas de información, aquellas áreas más específicas. Hablamos las áreas del conocimiento, de servicios no susceptibles de mecanizar. A eso nos estamos. Y el último punto que considero importante es que vean qué origen puede tener la empresa. Una cosa es el origen del capital y otra es origen de la propia empresa. Nacionales quiere decir que su capital proviene de residentes del territorio nacional. Entonces me puse a pensar qué entendían ustedes por residentes. Si bien acá le hice todo un cuadro detallado de quienes se consideran de residentes dentro de la República Argentina, vamos a ver que permanentes son, obviamente, aquellos nacidos directamente en nuestro país y que vivan en nuestro país, como están extranjeros que quieren establecerse definitivamente y así lo manifiestan frente a la ley. Extranjeros casados con ciudadanos argentinos, hijos y padres de extranjeros de ciudadanos argentinos, o aquellos que no se les llama casados, sino que están unidos por la unión convivencial, que son o ya sea gente del mismo sexo o aquellos que no quieren casarse, no quieren hacer matrimonio, pero dejan como sentada que hay una unión entre ellos. Se hace un tema legal donde se muestra que hay una unión entre ellos sin que sea un matrimonio. Los hijos de extranjeros nacidos en el exterior. Y después hay residentes. De todos estos permanentes son los que se consideran residentes de por vida. Hay otros que son hasta un máximo de 3 años, que puede ser renovado, estaría bueno que lo lean como para saberlo, no se los voy a exigir, hasta un año prorrogable, hasta 2 años renovable y aquellos que son transitorios, que son por lo general los que están de paso por el país. Tripulantes de transporte internacional, pasajeros de turismo, trabajadores que están de otro país o académicos que vienen a algo. Sería muy lindo que lo lean como cultura general. Bien, las extranjeras son aquellas que el capital es aportado por gente de otras naciones y mixta la combinación de las dos anteriores.